Antes que nada, felicitarlos porque la producción está tremenda. De la serie me encantó. Voy por el episodio 5, así que estoy picadísimo. Quiero preguntarles primero cómo nace este proyecto, cómo llegan a este proyecto y cómo deciden llevarlo a una serie de este calibre. Pues la idea nace ya hace 4 años. Una conversación que tenemos con Mauricio en donde coincidimos por el amor al género, ¿no? Y pensábamos que valía la pena intentar contar una historia en el género western, pero desde ese lado de la frontera. Y aunque parecía un sueño imposible, hoy estamos acá. En su momento buscamos, ¿no?, por dónde irnos con la historia y nos encontramos con la leyenda de Joaquín Murrieta, la cual nos pareció muy interesante porque nos abría un espectro, ¿no?, de posibilidades impresionante. Y ahí lo comentamos muy rápidamente con Mauricio y Mauricio hizo la magia y empezó a escribir lo que fue el pitch para Murrieta. Y pues de manera increíble convencimos a Amazon Studios para que produjera esta aventura y estamos muy contentos con Se ve el resultado. increíble. Gracias. Pues es que lo interesante del mito, de la leyenda de Joaquín Murrieta es que dependiendo de quién escribía sobre Joaquín, era una perspectiva muy distinta, ¿no? Para los mexicanos había una versión, para los norteamericanos había otra versión, y eso nos pareció muy interesante como una perspectiva de cómo se narra o cómo se crea un mito, ¿no? Porque depende de dónde se cuente, pues van a tener una perspectiva muy distinta. Entonces nos daba la posibilidad de crear un personaje como muy complejo, donde sí usamos las dos perspectivas, ¿no? Las múltiples perspectivas del mito que existen, porque inclusive Pablo Neruda escribió sobre él, Isabel Allende, Víctor Jara, como que es un gran mito que cubre a toda Latinoamérica, pero dependiendo de dónde se cuenta un poquito distinto. Entonces de ahí como que nace la idea de crear esta historia con todos los personajes que tenemos en la serie. Lo primero que dijeron fue, son fan del western. Sí. ¿Eligieron Durango por eso? Porque justamente es un lugar donde hasta Clint Eastwood también filmó sus películas ahí, ¿o porque, dadas las condiciones de lo que necesitaban, era el lugar indicado? Un poco las dos. O sea, la verdad es que el norte de México es increíble, ¿no? O sea, cada lugar que recorrimos en el scouting era más bonito que el anterior, ¿no? Más majestuoso. Estuvimos en Sonora, en Chihuahua, por ahí empezó nuestro scouting creativo. Pero después estuvimos en Sonora, en Durango, en Baja California. Y la verdad es que los lugares son impresionantes y no, se respira el western ahí. Pero Durango definitivamente sí tenía o sea, era muy amigable desde el punto de vista de producción. Y también nos ofrecía todo lo que necesitábamos, así es que Durango nos sentimos muy cómodos allá, la verdad. ¿Y desde el punto de vista climático y para los actores fue complicado estar ahí rodando todos los días abajo de ese sol? Pues tuvimos una experiencia muy particular de que cuando la primera vez que fuimos a Durango no era época de lluvias, entonces todo estaba muy seco. Era como el Durango que siempre, pues como nos lo imaginamos, y ya cuando volvimos para producción había acabado de pasar la época de lluvias, entonces todo estaba mucho más verde. Pero la verdad como que usamos eso a nuestra ventaja como para inclusive darle más identidad a este western mexicano o este western latinoamericano. Pero sí, la verdad como que fue muy complejo. Obviamente tenemos unas locaciones súper difíciles para los actores y para todo el equipo. Pero creo que de esa dificultad salió algo muy bueno. Definitivamente así se ve. Tengo un programa que habla de música de películas y series. Y hay algo muy particular en esto, más allá del score, de la composición para la serie que está muy bien. ¿Por qué deciden usar también canciones actuales, ¿no?, durante la serie, en contraposición de lo que es la historia, digamos? Digo, no es queja, me encanta cómo quedan, pero ¿quién tomó esa decisión puntualmente y por qué eligieron esas canciones? Claro. Sí. Yo creo que desde que empezamos a hablar, creo que los dos tenemos un amor por la música latinoamericana en particular, y como tanto cosas como de los 80s o bandas como de los 80s obviamente hasta hoy, pero desde un comienzo queríamos traer este sonido más moderno a un género que también quizás es visto como algo muy antiguo. Obviamente pues hay nuevas expresiones del western como Tarantino o los hermanos Exacto. Coen que han modernizado también. Pero creo que el factor de la música siempre fue parte, inclusive dentro de la escritura, ¿no? Como que siempre hablábamos de qué nos gustaría escuchar, y la verdad también queríamos darle apoyo a bandas
latinoamericanas. La mayoría de las bandas que salen en la serie son bandas latinoamericanas, excepto Radiohead, creo. Ajá. Pero Hay alguna que otra por ahí. sí, pero obviamente Radiohead es como la banda más famosa de los extranjeros. Pero tuvimos un equipo de los que nos ayudan con los derechos musicales que realmente nos abrieron una perspectiva para una música latinoamericana nueva e increíble. Está Y el espectacular. score también juega en la misma línea, ¿no? Sí. Es un score que utiliza los instrumentos de la región y de la época, pero reinterpretados, distorsionados, ¿no? Entonces creo que esa combinación y esa modernización o esa reinterpretación va en línea con todo lo demás que hemos querido hacer con esta serie, ¿no? Es reinterpretar un poco el western, modernizarlo, darle una identidad muy latinoamericana en todo sentido, y creo que lo hemos logrado. Totalmente. No tengo el dato. ¿Quién hizo el score? Andrea Valenci, es una mexicana que vive en Londres. Ella hizo el score del baile de los 41 de David Pablos. David nos la presenta y la verdad es que tiene una perspectiva muy interesante sobre la composición y hizo un trabajo maravilloso. Impecable. La producción es impecable justamente, ¿no? Y tiene que ver con estos detalles, las armas de esa época, los trajes, todo. ¿Qué fue lo más difícil, lo que más les costó y con lo que más quizás discutieron con los productores a la hora de decir, no, esto tiene que ser de esta manera? Pues difícil la pregunta porque realmente nos encontramos con temas muy complejos, ¿no? Que desde la escritura no se ven de un inicio, ¿no? Las secuencias de acción, ¿no? O sea, digamos, yo que soy productor, ¿no? Finalmente entiendo cuál es la complejidad, pero aquí nos encontramos con cosas que eran nuevas para todos, ¿no? Entonces, las secuencias de acción creo que fueron de las cosas más difíciles. El manejo de caballos, ¿no? En un western es fundamental. Es fundamental. Sí. Y nos encontramos que fue mucho más difícil de lo que pensamos, ¿no? Siendo animales dóciles, digamos, entendiendo que además obedecen, se supone. Y nos encontramos con varias sorpresas ahí. Pero en general, como dices, las armas, el vestuario, realmente hicimos mucho énfasis en la investigación previa, ¿no? En donde nos acompañaron historiadores, asesores, tanto de aquí de la Ciudad de México como de las comunidades indígenas con las que trabajamos. Y creo que eso fue fundamental, ¿no? Habernos preparado en la investigación y realmente entender el contexto histórico y cómo vivían esas personas en ese momento tan salvaje, ¿no? Yo creo que eso hace que fuéramos muy fieles o tratáramos de ser muy fieles a esa realidad, ¿no? Sí, cabe recalcar que tanto desde la perspectiva de la escritura a la perspectiva de la producción y el desarrollo de todo el tema artístico, estuvimos acompañados con historiadores de todos los ámbitos que estábamos representando para tratar de ser lo más fieles o verosímiles a lo que estábamos tratando de representar.